avanzadas que hay en el mercado. No puedo nada por Continental. Y bueno, les voy a dar una breve introducción sobre lo que es la impresión 3D. Su pasado, el presente y el futuro. Yo pienso que la mayoría hemos escuchado algo de lo que es impresión 3D. ¿Pueden levantar la mano los que han escuchado sobre impresión 3D? Vaya, yo pienso que la mayoría. ¿Pero alguno de ustedes tiene idea de cuánto tiempo tiene entre nosotros la impresión 3D? De hecho, 30 años. La impresión 3D no es algo nuevo. Últimamente se escucha mucho que la impresión 3D es la revolución del futuro, pero desde hace 31 años en total. Eso quizá nos confunde un poquito. 1983 fue el año que se inventó la impresión 3D. El personaje que nos llevó la impresión 3D a la realidad fue Chuck Hull. Chuck Hull también es, aparte de ser el inventor de la impresión 3D, es el creador del archivo STL, que es actualmente el estándar mundial para impresión 3D. Es decir, es la extensión de archivo que se utiliza para guardar los modelos que se van a utilizar para su impresión 3D en cualquier tipo de impresora. Además de ser el creador del formato STL, para 1986 fundó 3D Systems. Actualmente es una de las compañías más grandes de impresión 3D alrededor del mundo. We're developing a new technology for designers who use CAD/CAM computers. This is so that the... Y bueno, aquí tenemos un video de Chuck Hull por allá del 83 explicando su desarrollo. Un poquito más adelante en el video vamos a ver lo que es el primer prototipo de impresora 3D en el mundo. Este prototipo de impresión 3D es una impresora 3D que trabaja con resinas. Son resinas fotosensibles que se polimerizan utilizando un láser de luz ultravioleta. Vemos en la parte de abajo cómo la luz va recorriendo la resina y mientras la va recorriendo la va solidificando. Al final tenemos un resultado casi muy parecido al plástico, casi con las mismas características del plástico. Y eso estamos hablando de 1983. Actualmente, bueno, la tecnología es prácticamente la misma, pero las impresoras son mucho más rápidas, más grandes y más exactas. Para 1988 llega la primera impresora de estereolitografía comercial del mundo. Aquí la tenemos en imagen. Si se fijan, es algo arcaica. Pero bueno, si vieran una impresora más moderna, por ejemplo la que tenemos en el ITS, que es una Projet 7000, verían que realmente no es mucha la diferencia. Es prácticamente lo mismo desde el año 83. En esta parte se puede ver la parte de abajo, que se ve como un cuadro de metal. Esta parte es el vat donde se guarda la resina. En la parte de arriba es donde está el láser. Y bueno, mediante esta computadora es donde se meten los datos, donde vienen todas las trayectorias que va a seguir el láser y cuántas capas va a hacer para ir construyendo el modelo capa por capa. Aquí tenemos otro pequeño video de Chuck Hull para el 88 en Good Morning America. Y aquí incluye un poquito de lo que es el proceso y lo que se está haciendo desde el 88 en modelado CAD para después llevarlo a un prototipo real. Las primeras empresas que empezaron a utilizar la impresión 3D fueron las del área automotriz, hablando de Dodge, Ford Motor Company, Chrysler, etc. Seguimos viendo los primeros prototipos que se hicieron en impresión 3D. Y ahí está Chuck Hull, de nuevo.
Como dato curioso, para cuando Chuck Hull inventó la impresión 3D, estaba trabajando prácticamente en su garage. Entonces, hay una entrevista en la que comenta que una de las personas que más lo apoyó durante el proceso de desarrollo fue su esposa. Entonces, había obtenido su primera pieza lo suficientemente buena para considerarlo un prototipo. Va, le llama a su esposa baja y le dice, ¿no podría salir mejor? Pero bueno, de hecho se mejoró muchísimo. Esta es otra parte interesante. Ese modelo que se acaba de imprimir es de un cráneo. Ya desde 1988 se estaba pensando en la impresión 3D para sus fines médicos. Es un prototipo de Apple. Durante el mismo año, en 1988, Scott Crump inventa el FDM. El FDM, o Fused Deposition Modeling, es la tecnología de impresión que yo creo es lo con la que casi todos estamos familiarizados. El FDM utiliza un hilo de plástico que se funde a través de una boquilla extrusora y va construyendo por capas el modelo. Son las reconocidas RepRap. Trabaja igual la MakerBot, la Cube, etc, etc, etc. Todas son FDM. Pueden utilizar filamento de PLA o filamento de ABS e incluso últimamente se han experimentado con otro tipo de filamentos y materiales. Una cosa interesante y les recomiendo mucho tomarlo en cuenta para ustedes que están en época, bueno, veo la mayoría que están en época universitaria. Hay que ser emprendedores. Scott Crump inventó la tecnología de FDM en su garage, utilizando herramientas comunes y todo empezó a partir de querer hacer juguetes personalizados para su hija. Lo cual resultó en uno de los inventos pues, más grandes en la cuestión de manufactura de los últimos años. Tenemos ahí una imagen de lo que sería la primera patente que él propuso. Este es un diagrama de cómo iba a quedar la primera máquina de FDM, integrando lo que es el aire comprimido, la boquilla extrusora, la computadora que controlaba todo el resto y la boquilla de talle. En 1989, Scott Crump funda Stratasys. Es el otro gigante de impresión 3D. Estamos hablando que entre 3D Systems y Stratasys se comen prácticamente el 90% del mercado de la impresión 3D a nivel profesional en el mundo. A pesar de que últimamente, bueno, las impresoras 3D caseras han hecho un boom. Este es otro año interesante. En el 89, aparte de nacer Stratasys, nace el SLS, que es la tecnología que conocemos como sinterizado láser selectivo. El sinterizado láser selectivo fue creado por los doctores Carl Deckard y Joe Beeman. Ellos desarrollaron el sistema de sinterizado láser selectivo en la Universidad de Texas, con financiamiento del DARPA. Aquí tenemos una imagen de ellos por allá de los 80s en su laboratorio. Esa es una de las primeras piezas que salieron en sinterizado láser selectivo. De hecho se ve de una calidad pésima comparada con las piezas que se pueden sacar en impresiones actualmente. Este es el primer prototipo de una impresora 3D de SLS en la Universidad de Texas. Y como otro dato curioso, se llamaba Betsy, quizá alguna exnovia de alguno de los doctores. Esta es la parte que fabrica las piezas y este es el control. En 1991 nace la tecnología de fabricación aditiva LOM.
o Laminated Object Manufacturing. Esta tecnología lo que hace es construir modelos a partir de láminas de PVC. Se pegan unas con otras y se corta el PVC dándole la figura al prototipo. Es muy barata, sin embargo tiene las desventajas de que la resistencia del material es baja y el desperdicio de material es muy alto. Y bueno, ahí tenemos una de las primeras máquinas por Hélicis, que ahorita ya no existe. Actualmente la compañía se llama Cube 3D, una cosa así por el estilo, no recuerdo bien el nombre, pero bueno, ya desapareció precisamente por la poca practicidad de los prototipos impresos en LOM. En el ITS de hecho también contamos con una impresora LOM, que fue la primera impresora 3D que nos llegó para el área de manufactura. En 1992 fue el año en que se vendieron las primeras impresoras 3D comercialmente hablando. Esta es la primera impresora 3D comercial de Stratasys por FDM. Se llamaba 3D Modeler. Y estos son uno de los modelos posteriores. Aquí está la primera impresora comercial de sinterizado láser selectivo, ya como DTM. En 1993, el MIT desarrolla una nueva tecnología de impresión, es muy parecida al sinterizado láser selectivo. Lo que hace es aglutinar un polvo de poliamidas para construir así poco a poco la impresión 3D. Después de esto, la tecnología la compró Z-Corp, que fue quien empezó a comercializar impresoras de este tipo, y después recientemente en el año 2006 aproximadamente 3D Systems adquirió a Z-Corp y actualmente es quien fabrica y utiliza esa tecnología para hacer impresoras 3D que incluso pueden imprimir con una calidad de 16 millones de colores. Bueno, después de un breve paso por lo que es el pasado de la impresión 3D, llegamos al presente. La razón por la cual el boom de la impresión 3D se dio hasta ahora es porque en estos años están comenzando a vencer las patentes que se realizaron anteriormente para las máquinas de prototipado rápido. Entonces actualmente se pueden crear, por ejemplo, impresoras 3D como la RepRap sin necesidad de pagar derechos. Esa es la razón por la cual ahorita se está dando un boom tan grande de la impresión 3D. Originalmente una impresora 3D en los años 90, principios del 2000, costaba $25,000 y de $25,000 no la bajabas, de ahí para arriba eran más caras incluso. Y actualmente podemos encontrar impresoras 3D tipo RepRap para armar en casa de alrededor de $300. Entonces, bueno, se ha abaratado muchísimo la tecnología, han nacido otras tecnologías nuevas y eso ha permitido que esto se acerque más a los usuarios, ¿no? Ya es muy común en estudiantes de ingeniería hacer su propia impresora 3D utilizando motores, un extrusor e incluso imprimir piezas en impresoras 3D para hacer otra impresora 3D. Aquí tenemos un ejemplo breve de lo que son las impresoras RepRap. Estas son impresoras caseras. Lleno un orden de la más compleja, que es esta, y nos vamos a mover hacia la izquierda, hacia las menos complejas y un poquito más baratas. Incluso esta impresora que se ve con las piezas en color rosa, son piezas que fueron impresas en otra impresora 3D de FDM también. Estas trabajan de una forma bastante simple. Esta parte tiene el extrusor, viaja por aquí el hilo de plástico, la parte de abajo es un plato caliente que se utiliza para mantener la temperatura y tiene a los lados unos servomotores que se utilizan para mover la boquilla y así ir haciendo la extrusión por capas. La ventaja de este tipo de impresión es que es muy barata.
El material PLA y ABS tienen muy buena resistencia, pero al final los prototipos se quiebran muy fácil en el sentido del tejido y no se puede fabricar todo tipo de cosas por el grosor de lo que sería el hilo de plástico, que es con el que se fabrican las impresiones. Bueno, vamos a cortar un poquito ya esto. Y vamos a ver lo que es la estereolitografía actualmente. Este es el equipo, de hecho, que tenemos en el ITS de Zapopan. Bueno, este es un poquito más pequeño, la Project 6000. La que tenemos en el ITS de Zapopan es una Project 7000. Estamos hablando que en toda Latinoamérica hay 3 impresoras. Una está en Perú, una en Brasil y la otra la tenemos nosotros en el Instituto Tecnológico Superior de Zapopan. Si se fijan, la calidad comparada con el primer prototipo que vimos en el 83, bueno, ha subido bastante, bastante. Aparte de que actualmente se pueden utilizar varios tipos de resinas para dar diferentes acabados. Todo lo que estamos viendo en pantalla son aplicaciones directas de piezas hechas en prototipado rápido hacia la industria. Actualmente la cantidad de resinas que podemos utilizar, por ejemplo en el caso de la Project 7000, podemos utilizar la VisiJet Clear, que es este tipo de resina transparente, VisiJet Black, que es muy parecida al plástico ABS, esta que también es parecida al plástico ABS, la Flex, que tiene una consistencia muy parecida al caucho, una High Temp con resistencia elevada a la temperatura. Hay otra que es la High Impact, que viene con resistencia mejorada al impacto, y todas tienen muy buenas características. Si a alguno le interesa, traigo algunas muestras y al final pueden verlas un poquito más de cerca. Es el resultado final imprimiendo en VisiJet Black. Esta parte es lo que es el sinterizado láser selectivo. Actualmente este es el único tipo de impresora que puede imprimir a colores completamente. Por ejemplo, pudiesen escanearse a ustedes mismos, imprimir una copia de ustedes totalmente a colores, tal cual como traigan la ropa, color de piel, detalles muy elevados. Vamos a ver un poquito más adelante. Estos son algunos de los prototipos que se pueden llegar a imprimir con este tipo de impresoras. Este tipo de impresión funciona a base de polvos, son poliamidas, se deposita el polvo y en la parte de arriba una boquilla va inyectando un aglutinante para mantener el polvo pegado. Después pasa un cabezal de impresión de chorro de tinta e inyecta los colores según se necesite para producir modelos completamente y a todo color. Y después, cuando el prototipo sale de la impresora, se infiltra con un líquido que lo hace resistente. Recién salido sin infiltrar es bastante frágil, casi como yeso. Aquí está la otra que les explicaba, que es la LOM. Esta es la impresora que tenemos en el ITS, fue nuestra primera impresora 3D, una SD300. Es una impresora pequeñita, es un poquito más grande que una impresora láser convencional. Es el rollo de PVC, va poniendo una capa, corta y luego pone pegamento. Cuando termina pone otra capa, vuelve a cortar y así hasta tener el prototipo completo. Al final quitamos todo el excedente.
Si nos queremos quedar con este relieve, todo el resto de la hoja es desperdicio. Otras tecnologías de impresión que tenemos actualmente, ya tenemos impresión directa en cerámica. Ah, caray. Esta impresora se llama Cerajet, fue desarrollada también por 3D Systems, imprime directamente en cerámica esta pieza. Está hecha completamente en cerámica, así que si algún día se imaginaron si iban a poder imprimir alguna taza muy intricada, muy personalizada, o un plato, o cualquier cosa por el estilo, bueno, ya se puede hacer actualmente. Son tecnologías que ya se están utilizando y ya están a su venta al público. Otra tecnología que ya está desarrollada y ya se está utilizando actualmente es la impresión de comida. Esta es también una impresora que ya está a su venta en público, se llama ChefJet y puede imprimir dulces con cierta cantidad de colores y con la forma que se imaginen. Y aquí vienen los ejemplos. Toda esta estructura es comestible, todo completamente, incluyendo el plato. ¿Qué tan complejo podrían producirlo? Lo que ustedes quieran. Podrían hacer lo mismo, una copia tal cual de su cara que se pueda comer y regalársela a su novia el 14 de febrero o algo así por el estilo. De hecho, incluso estaban evaluando un proyecto parecido para aplicarlo a una plaza comercial en California, donde tú ibas a llegar, te podían escanear completo y bueno, te podrías llevar un mini tú de dulce para que te lo comieras en casa o se lo regalaras a alguien, no sé. Otra tecnología que ya está actualmente es la impresión directa en metales. Esta tecnología nos permite imprimir directamente prototipos en aluminio, titanio y algunos otros materiales metálicos, ya sin necesidad de hacer una fundición, o sin necesidad de hacer un molde, sin necesidad de pasar por algún tratamiento térmico. Podemos tener una pieza totalmente terminada, lista para su aplicación en la realidad. Actualmente incluso se está utilizando la de titanio para hacer prótesis hechas a medida. Para las prótesis lo que se hace es primero hacer una... se me fue la palabra, tomografía axial computarizada. A partir de que se hace la tomografía axial computarizada se obtiene una nube de puntos. Esa nube de puntos se le hace una reingeniería para obtener un modelo sólido, por ejemplo, de tu cráneo, del corazón, de un brazo, etcétera, etcétera. Y una vez teniendo el modelo digitalmente en la computadora, se hace una reconstrucción de la parte que le falta. Esa parte se imprime en prototipado rápido, ya sea directamente en metal o en una impresora prototipado como el SLS. Y si es directamente en metal, bueno, ya está lista para aplicarse, ¿no? Ya tenemos una pieza de titanio. Si es en SLS, a partir de la pieza maestra en SLS se hace un molde para hacer una fundición y se saca una
prótesis en titanio que se puede aplicar totalmente personalizada y pues lista para reconstruir, no sé, desde accidentes faciales, prótesis, por ejemplo, cuando se necesitan piezas de huesos. Se ha utilizado también para planeación de operaciones. Hubo un caso incluso en el que se imprimió primero el corazón de un pequeño de 4 años. A partir de una tomografía axial computarizada se hizo una reingeniería, se imprime el corazón completo y los doctores seccionaron el corazón para ver con qué se iban a enfrentar antes de iniciar la operación. Una vez haciendo la operación, pudieron llevarla a cabo exitosamente porque ya tenían perfectamente la idea de cómo estaba el corazón del niño. Eso significa que no se van a encontrar sorpresas cuando inicien la operación. Solo algunas de las aplicaciones que ya se le están dando al prototipado rápido actualmente. O sea, es lo que ya tenemos ahorita, no es cosa del futuro. Esta es otra muy interesante. Ya se está imprimiendo cartílago, directamente cartílago humano. En esta parte están haciendo un escaneo 3D de la persona. A partir de ese escaneo 3D podemos tener un modelo tridimensional y ese modelo tridimensional nos va a permitir pues obtener la información de la parte que necesitamos. En este caso, con la impresión de cartílago, podríamos producir, en caso de pérdida de nariz, orejas, simplemente tenemos que imprimir otra y listo. Y ahí está el producto terminado, una oreja lista para que alguien se la pruebe. Y quién sabe, cómo es la moda y como vamos de adelantados con esto, después vayamos a tener varios pares de orejas en el closet para ponernos de acuerdo a la ocasión. Bueno, en esta parte ya vimos lo que es el presente, qué se está haciendo ahorita en impresión 3D. ¿Y cuál es el futuro de la impresión 3D? Que ya se tiene pensado desde hace tiempo. Bueno, estos son desarrollos que ya se están llevando conceptualmente. Esta es nada más una caricatura viejita, pero de hecho ya se está llevando a cabo conceptualmente en la vida real. Esta es una animación de una impresora 3D de casas. En un futuro así es como vamos a construir la casa. Ya no vamos a necesitar un montón de albañiles para poder hacer la casa, o ya no vamos a tener limitantes para hacer estructuras muy complicadas. Vamos a poder hacer la estructura con la figura que queramos, quizá incluso diseñarla nosotros mismos, que la revise algún profesional y directo para imprimir la casa tal cual ustedes la requieran. Con la posibilidad que tiene esto de abaratar los costos para hacer viviendas nuevas, bueno, está desde combatir la parte de la pobreza para poder hacer casas en serie para personas de bajos recursos, hasta, bueno, que puedas cambiar de casa casi casi como de zapatos, ¿no? Ya te aburriste, la tumbas y mandas a hacer otra, ¿no? Ya se hicieron algunas pruebas de impresión de casas en China. Se imprimieron casas de alrededor de 50 metros cuadrados y las terminaban en alrededor de una semana más o menos cada casa. Ahí está la máquina inyectando concreto. Hace una figura al interior para darle mejor resistencia estructural.
Y de nuevo, ya no van a tener limitantes, o sea, van a poder generar su casa con la complejidad que se imaginen en la estructura. O sea, ahora sí, si quieren hacer de esos edificios fumados futuristas, no van a tener problema. ¿Qué más viene futuro? Este de hecho no es futuro. Este coche fue impreso parcialmente en 3D por la compañía Stratasys. Toda la carrocería, faros y otra pieza del coche fueron impresos con máquinas de Stratasys. Esto ya se hizo actualmente. Lo que se prevé para el futuro y que se está trabajando es equipos de impresión 3D o de manufactura aditiva que puedan trabajar con multimateriales. Así ustedes van a poder meter el diseño de un coche que tiene piezas de metal, de plástico, de cristal, de tela, etc, etc, etc. Y una sola máquina lo va a poder fabricar en un solo paso, sin necesidad de fabricar cada cosa por separado para después llevarlo a su producción. Y lo que viene, impresión 4D. Se escucha un poco extraño, está siendo desarrollado actualmente por el MIT. La impresión 4D se basa en prototipos autoensamblables. Esos prototipos se prevé, por ejemplo, tener una silla, poder almacenarla en un tubo. El material de estos prototipos tiene una proteína que reacciona con el agua y lo hace mantener una posición en específico. Entonces, tú vas a sacar la silla del tubo, la vas a poner en una tina con agua, la vas a mojar y automáticamente va a tomar la forma de la silla. Vamos a ver un video para que se vea un poquito más gráfico eso. Ahí está el tubo con el material. Lo que tiene es agua, no es ningún químico raro ni nada por el estilo. Y después de un poquito de tiempo, les comenté que un poquito de tiempo, no sé si se fijaron que era 150 veces más rápido del tiempo real. Pues actualmente está en desarrollo, pero bueno, más adelante vamos a tener este tipo de tecnología. ¿Qué nos puede ahorrar esto? Bueno, tener prototipos autoensamblables o piezas autoensamblables nos va a permitir, por ejemplo, transportar una gran cantidad de piezas ahorrando muchísimo espacio, combustible, peso, porque si ustedes se fijan, por ejemplo, para estas sillas tengo mucho volumen que desperdicio. Entonces, en un futuro me va a permitir tener sillas almacenadas o transportar materiales en un espacio muy pequeño, sacarlos, ponerlos en agua y bueno, voy a tener automáticamente el resultado. ¿Qué es lo otro que viene a futuro? Bueno, imprimir humanos. Ya se está desarrollando conceptualmente. Hay varias universidades trabajando alrededor del mundo y quizá no estemos tan distantes de ver lo que vimos alguna vez en la película del Quinto Elemento, que es la escena cuando empiezan a reconstruir al hilo.
Por la edad que tienen la mayoría, quizá lleguen a ser clientes cuando viejos. Y al final, bueno, al final, prototipo terminado. Bueno, muchas gracias. Esa fue todo por parte mía. Me gustaría mucho invitarlos al Instituto Tecnológico Superior de Zapopan. El área de prototipado rápido la tenemos abierta al público, entonces si ustedes están interesados en hacer un prototipo, en modelado 3D o alguna cosa por el estilo, podemos ofrecerles el servicio o pueden simplemente ir y conocernos, conocer la máquina de prototipado, ver otras muestras y otras cosas interesantes. Viene también para el ITS, más adelante vamos a tener un escáner 3D de tipo industrial que también nos va a ser donado por Continental. Entonces vamos a poder hacer vamos a poder escanear prácticamente cualquier cosa. Vamos a ofrecer el servicio de ingeniería inversa. Vamos a ofrecer también el servicio de escaneo 3D. Más adelante nos va a llegar otra impresora 3D para impresión a colores. Y vamos a tener también prototipado de PCBs. Entonces, si alguno de ustedes, por ejemplo, como emprendedores, diseña algún aparato o algún equipo, vamos a poder hacer desde la parte electrónica, el diseño de la carcasa, todo el mecanismo y entregarles un prototipo terminado. Esto está abierto ya para empresas y al público. Y ya hemos tenido varios casos exitosos de prototipado en el ITS. Bueno, no sé si alguien tiene alguna duda. Empezamos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Mi duda es el promedio de vida de una impresora. Hay una obsolescencia tecnológica que se da por el fabricante. O sea, el fabricante te dice, ¿sabes qué? Pues tu máquina tiene trabajando desde hace 11 años aproximadamente en qué es estereolitografía. Si yo, por ejemplo, soy HP y tengo este modelo de laptop y por algún motivo no veces que tú quieras y les puedes hacer las modificaciones que tú quieras. Una pregunta, bueno, ahorita hablaste de materiales como comida, aluminio, materiales reciclables como PET o No se plástico entiende bien. o el PET, no sé si también se puede imprimir. ¿Me podrías
repetir otra vez? Completo. Si se podría imprimir PET u otro plástico reciclable. Hay varios desarrollos en donde están tratando de imprimir con otros materiales. El problema de los plásticos es que hay plásticos que puedes termoformar varias veces, o sea que puedes aplicarles temperatura y deformarlos varias veces, y hay plásticos que únicamente los puedes deformar una vez, o sea, una vez que ya los moldeaste no puedes volverlos a fundir y volverlos a utilizar. Entonces eso ya depende más bien de las características químicas de cada material. Por ejemplo, también me han preguntado mucho si los prototipos que imprimo en el ITS, el SLA, se pueden reutilizar o se pueden reciclar. Por ejemplo, en el caso de la resina no se puede reciclar porque el proceso es físico-químico y no es reversible. Entonces ya esa es más cuestión química. Quizá alguien pudiese inventar algún proceso para a partir de ahí producir otra resina con algún proceso químico o algo así por el estilo, pero no, actualmente no hay ese tipo de impresión. Sí hay algunos desarrollos por ahí, por ejemplo, sobre todo queriendo utilizar PET y algunos otros plásticos de recicle, pero actualmente no se utiliza mucho eso. Otra pregunta, si quisiera yo empezar a imprimir en 3D desde mi casa, ¿Cómo, perdón? ¿sí me lo pongo? Ahí está. Si quisiera empezar a imprimir desde mi casa en 3D, digamos, ¿qué máquina me recomendarías? Para un hobbyista, o sea, algo que no va muy serio, cualquier RepRap, incluso si es sobre todo hobby, puedes buscar planos. Ahorita hay muchas comunidades que te ofrecen planos totalmente gratuitos para fabricar tu propia impresora RepRap. E incluso te puedes encontrar por ahí varios tipos de servos y demás que ya te venden con todo y tarjeta controladora. Si quieres algo un poquito más serio y más fácil de utilizar, te recomendaría la Cube de 3D Systems. Es una impresora de alrededor de $1,000 más o menos. Y pues ya viene con una interfaz más fácil de utilizar, una calidad muy buena. Es también bastante barato. Puedes utilizar cualquier filamento de plástico, lo puedes utilizar en la Cube y son bastante robustas. Sí, oye, habías hablado del material ABS, entonces es un material que tiene alta resistencia, pero en este caso en la impresión 3D, por las capas que se va formando, ¿ya los prototipos se vuelven quebradizos o cómo le afecta eso? En el caso de las resinas que utilizamos en específico en el SLA, el ABS, bueno, no es ABS, es una resina ABS-like. O sea, es muy parecida al plástico ABS en su comportamiento, características, estabilidad, etc. Si quieres, al final te puedes acercar para que veas un prototipo y lo tengas en tus manos para que veas la resistencia. De hecho, la resistencia del prototipo es muy buena. Sobre las capas no tienes por nada que preocuparte. En el caso de la estereolitografía, es un sólido completamente. Incluso cuando se quebra, no se va a quebrar en el sentido de las capas de impresión. Se quebra como un sólido, o sea, va a ser irregular, digamos, el quiebre. En el caso del FDM, que imprime directamente en ABS, depende mucho de la impresora. Las RepRap van a tener el detalle de que se va a romper muy fácil el prototipo en el sentido del tejido. Entonces, si aplicas un expreso cortante en el sentido de las capas, se va a romper muy fácil el FDM. En el caso de la estereolitografía no, es un poquito más resistente y es muy parecido a lo que sería ya el plástico ABS real. La única desventaja que tendrías con la estereolitografía es que como es una resina fotosensible, si es un prototipo que vas a utilizar al exterior y le da la luz del sol, te va a durar menos de lo que te duraría en degradarse a un plástico real, porque va a seguir curándose. Gracias. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Primero que nada, felicidades por la ponencia. Gracias. Y mi pregunta es, ¿cuál es el impacto ambiental, por ejemplo, de la resina que la que se utiliza en la 7000, por ejemplo? Porque, por ejemplo, el PLA es biodegradable, ¿no? Lo que entiendo. Bueno, entre comillas, es hasta cierto punto reciclable. En el caso de las resinas, es otra de las ventajas que tienen.
Las resinas son algo tóxicas, no son nada compatibles con un ecosistema marino. O sea, por ejemplo, si yo tiro en un río un bote de resina, voy a contaminar y voy a matar a los pececitos de por ahí. Entonces, el manejo de los residuos que tenemos, de hecho, con este tipo de impresora, se maneja como residuos peligrosos y tienen un proceso de disposición especial para el tipo de residuos. Es una de las desventajas que tiene. Una vez curado, ya no tienen ningún problema. Incluso hay una resina que se llama VisiJet Clear, que es transparente y tiene características muy parecidas al policarbonato, que es biocompatible. O sea, la puedes utilizar, por ejemplo, para imprimir un vaso y puedes tomar sin problema del vaso. Hola, gracias. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mira, dos cosas. Una, ¿cuál es la situación de México con respecto a la impresión 3D en todos los aspectos conocidos? Y otra, si hay legislación ambiental, por ejemplo, la pregunta anterior, mucha relación, ¿de qué se puede imprimir, qué materiales se pueden utilizar o se deben utilizar y evitar todo este tipo de impacto al medio ambiente? Bueno, respecto a la primera pregunta, México en impresión 3D está comenzando apenas a entrar en ese mercado. En muchas industrias ya se utiliza, por ejemplo, se utiliza te puedo mencionar Flexi, Continental, Gela, Volkswagen y un largo etcétera. Ya se utiliza impresión 3D. Pero, por ejemplo, para los innovadores, inventores, muchas áreas de ingeniería todavía no están utilizando este tipo de tecnologías que te puede ahorrar muchísimo dinero en desarrollo. ¿Por qué te ahorra muchísimo dinero en desarrollo? Por ejemplo, la pieza que tengo aquí, hacer un molde de inyección para esta pieza te costaría un estimado de entre 300,000 y 400,000 pesos. Si te equivocaste en el diseño o tienes modificaciones, modificar el molde te va a salir bastante caro, alrededor de unos 70, 80,000 pesos. Esta impresión en estereolitografía costó 8,000 pesos. Puedes probarla, montarla, totalmente montarle completo cómo va a quedar, de electrónica, todo. Y una vez que estás seguro ya te vas a la parte de producir el molde real y bueno, ya te ahorraste muchísimo dinero ahí por las modificaciones que hubieses podido tener durante el proceso de desarrollo del producto. También, por ejemplo, si eres un emprendedor y se te ocurrió, tuvimos el caso de un chavo que está, me parece, en Retos Zapopan, diseñó un dispositivo para que saques a pasear a tu perrito y lo que defeque caiga en una bolsita con un arnés que va unido a su correa. Entonces ya no necesitas recogerle. Y bueno, si quieres hacer ese tipo de ideas, pero no sabes cómo fabricarlas, o los procesos de fabricación te resultan bastante caros, los procesos de fabricación tradicionales son bastante caros para hacer una o dos piezas, es excelente recurrir a una tecnología de prototipado rápido. En un día o 2 días vas a tener listo tu prototipo funcional para probarlo, o si quieres vender la idea, no es lo mismo llegar con papeles, dibujos, presentaciones, que llegar con el producto real y que lo prueben. O sea, no hay cómo convencer. De la segunda pregunta, con la cuestión de los residuos, se aplican las leyes ambientales vigentes. O sea, todos los químicos, por ejemplo, que puedo utilizar, tienen una, ¿cómo se llama?, clasificación de peligrosidad y de cómo se va a tratar ese residuo. Entonces, respecto a eso es como tú vas a tratar los diferentes tipos de materiales de impresión. Ya normalmente quien se encarga de la disposición de esos residuos son las empresas como GEN, por ejemplo, que es la que nosotros nos está dando el servicio actualmente. Entonces no es tanto un impacto directo. Pudiese haber un impacto directo con las impresoras de FDM tipo RepRap, que son las caseras, porque en casa no tienes ninguna regulación para imprimir plástico y tirarlo a la basura. Entonces ahí quizás sí pudiésemos tener cierta cantidad de impacto en esa parte, y esa parte sí no se ha regulado para nada. Pero hablando de las impresoras 3D profesionales, que son líquidos un poquito más contaminantes, sí está esa regulación vigente y se aplican las leyes actuales.
En otros países está ya más desarrollado este tema. Mi pregunta es, ¿cómo le harían para que en México se desarrolle más rápido, ya digámoslo como una industria más? Hay muchos stands que son de diseño, de desarrolladores, pero siento que ellos al diseñar algo y lo vean físicamente, se les va a dar más impulso. No sé, competencias, expos, no sé, otro agregado de que haya muchas personas, pero no empresas, sino particulares, que digan yo lo diseño, yo lo hago. Digamos, ve a la tienda X, compra tu kit de RepRap, ármala y ahí están los suministros. No sé qué modelo podrían hacer para que se acelere esa industria aquí en México. De hecho, ahorita ya está, digamos, vigente ese proceso. O sea, ahorita estamos viviendo una aceleración podemos ayudarlo en el ITS. En el ITS nada más es cuestión de informarse y aprovecharlo. De la cual se van a alimentar. De hecho, lo que vimos no. Parte de algo que vamos a ver a futuro, ¿no? Eso aún no está desarrollado. Entrando en temas muy fuertes como los de la clonación. En una impresora de tipo FDM. Más de 2 materiales en una FDM. Actualmente ya hay impresoras comerciales. Todavía en las impresoras caseras es un poco complicado.